¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, excelente inicio de semana. Iniciamos con esta ronda de entrevistas. En este momento se encuentra con nosotros Adrián Bonilla, quien es subsecretario general de Educación Superior de la CENESID. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, continúan profundizándose estos diálogos, ¿no?, sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. Vamos a hablar un poco sobre las propuestas que se generan desde la CENESID. En términos generales, ¿qué se propone? Bueno, son propuestas que la CENESID produjo en coordinación con el Consejo de Educación Superior y con el Consejo de Evaluación y Acreditación. Entonces son las tres instituciones que de una u otra manera tienen la experiencia en la regulación, en el control, en la evaluación de las universidades, las que proponen una serie de reformas en forma conjunta a la Asamblea. ¿Qué es lo que proponemos? Proponemos mejorar una serie de artículos en autonomía responsable, tratando de ampliar la representatividad, por ejemplo, de los organismos de cogobierno. Proponemos una serie de artículos para la creación, y esto es muy importante, de un subsistema de educación técnica y tecnológica que permita equiparar la educación tecnológica a la educación convencional en lo que es tercer nivel y cuarto nivel de universidades y escuelas politécnicas. Esto fortaleciendo un poco la educación tecnológica, fortaleciendo, ¿no?, que es lo que se ha buscado en también. forma trascendente la educación técnica y tecnológica, porque desafortunadamente esta dimensión de la educación superior se erosionó en los últimos años, y es muy importante porque está vinculada directamente a la producción nacional y también, claro, a la producción de conocimiento en áreas específicas que tienen que ver con la capacidad productiva del país. Una serie de reformas que tienen que ver con mejorar la capacidad de gestión y administrativa de las universidades, que en estos momentos afrontan algunos problemas de carácter burocrático para usar sus recursos. Una serie de reformas que tienen que ver con establecer con mayor precisión los roles de los organismos rectores de la educación superior, de CENESID, del Consejo de Educación Superior, del Consejo de Evaluación y Acreditación, entre otros temas. Algo muy importante, ¿se va a mantener el examen de admisión? Le pregunto esto porque siempre ha habido una preocupación, tal vez generalizada y mayoritariamente, entre los estudiantes de provincias, cuando tienen que emigrar, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que la admisión a las universidades públicas se levanta sobre una lógica de méritos, una lógica meritocrática, y el examen es una variable importante en la admisión, así como otras poblaciones vulnerables, grupos de alto rendimiento. Pero sí se va a mantener un examen, sino que este examen va a tratar de perfeccionarse. Este año mejoró muchísimo. ¿En qué sentido, por ejemplo, ha mejorado? Respecto de la concreción, por ejemplo, de las opciones que los estudiantes tienen, de la capacidad de informar a los estudiantes cómo tienen que rendir el examen y cuáles son sus oportunidades. Se publicaron no solamente en medios sociales, sino también en el periódico un índice de universidades en donde se decía cuál ha sido el promedio histórico de acceso a una carrera para que los muchachos y las chicas tengan la capacidad de escoger bien, porque quienes escogen son ellos escogen 5 opciones y esas opciones les otorgan o no dependiendo de cuáles son los cupos que las universidades ofrecen y de la cantidad de demanda, ¿no?, de postulantes que existen para una profesión. Eso es importante aclarar, ¿por qué? Hace poco escuchaba también a los representantes de las comunidades universitarias en el cual planteaban la eliminación de este examen de admisión porque ellos consideran que esto se convierte en un filtro para llegar a la profesión, el cual aumenta incluso el desempleo. Esto no es muy racional. Cuando no existía el examen de admisión, no es que había libre ingreso. Lo que había era una serie de mecanismos de acceso, de ingreso a la educación superior que estaban mediadas por lógicas clientelares de agrupaciones políticas que capturaban una facultad o una universidad, en donde se otorgaba el ingreso por pertenencia a la agrupación política, por amistad con la persona que administraba el ingreso o regía la facultad, o porque llegaba primero a la cola. Esto es absurdo. Esto no puede sostenerse. El examen de ingreso da una lógica meritocrática. ¿Se garantiza eso realmente con el examen de admisión? Por supuesto que sí, y las políticas que CENESID asumió en la última toma y las que asumirá en el futuro están destinadas a garantizar limpieza absoluta y transparencia en el acceso a las universidades. Lo que ocurre es que las universidades ecuatorianas no ofrecen los cupos que la educación superior requiere. Desafortunadamente, lo que hemos tenido en los últimos años es que las universidades las públicas están ofreciendo
menos cupos que los que tenían hace varios años. Existe una gran demanda de la sociedad. Habiendo muchísima más demanda. Entonces se requieren políticas públicas y en eso está empeñada CENESID para ampliar la admisión. Entre otras, por ejemplo, una política de nivelación que se ha ofrecido por primera vez en la historia de la educación superior en el país. Aquellas personas que por distintas razones no pudieron ingresar a las universidades, que tuvieron unas notas deficientes en el examen, en estos momentos tienen la opción de gratuitamente optar por un curso de nivelación que se están dando en todas las universidades del país, financiado por el Estado ecuatoriano. Hay en estos momentos 36,000 muchachos y chicas que están estudiándolo y van a mejorar sus opciones en el próximo examen y en todo caso va a subir la calidad del examen y la calidad general de la educación superior. Como una estrategia complementaria al examen de admisión. Es una ¿Cómo se estrategia accede? complementaria. ¿Cómo el estudiante llega hasta este curso de nivelación? Bueno, simplemente tiene que matricularse, tiene que inscribirse. Aquellas personas que por alguna razón no obtuvieron un cupo entran a su cuenta porque tienen unas cuentas propias, individuales en el sistema de educación superior y se inscriben. Se inscriben en opciones que son o en línea o en opciones que son presenciales y tienen ahí acceso a una serie de contenidos mínimos que son aquellos que construyen la toma del examen Ser Bachiller o ENES que se administra para el acceso a las universidades. Vamos a continuar hablando sobre las reformas, las propuestas que se están generando desde la CENESID. En el tema de los profesores, por ejemplo, la titularidad es otro de los temas muy cuestionados. Muchos maestros con muchos años de experiencia se han quejado un poco por el plazo que se les da al momento de pedirles que obtengan un PhD, por ejemplo. ¿Esto se ha analizado? Se dio un plazo un plazo que está culminando este año de 7 años, pero no fue suficiente porque las universidades no tuvieron políticas inmediatas de respuesta. Sí, se está analizando y se está ampliando el plazo en nuestra propuesta a 4 años más para aquellas personas que quieran ser profesores titulares obteniendo un PhD. El obtener la titulación de PhD para ser un profesor titular es una condición que se va a mantener, como se va a mantener probablemente, esa es nuestra posición, el requisito de tener un doctorado para ser rector de una universidad. Hablemos de la categorización de las universidades. Le comentaba yo fuera de cámaras antes de iniciar esta entrevista que he escuchado, por ejemplo, a varios amigos o amigas que dicen que se les saqué mi título en tal universidad y ahora resulta que está en categoría tal, entonces eso me ven al momento de querer contratarme. Eso ha generado tal vez cierta inconformidad desde los alumnos que ya se habían graduado, ¿no? Y que sus universidades han tenido una categorización baja. ¿Esto realmente, esta categorización, se va a mantener? ¿Esto garantiza la excelencia de la educación superior? La categorización evidenciaba la mayor o menor calidad que de acuerdo a un mismo sistema obtenía una universidad evaluada por el Consejo de Acreditación y Evaluación. La categorización simplemente evidencia esto, pero no es el propósito de la evaluación categorizar. Por lo tanto, la propuesta que nosotros estamos planteando es que aquellas universidades que saquen un puntaje menor, una evaluación que requiere mayor corrección, van a ser evaluadas con mayor frecuencia, de manera de que tengan acompañamiento de las instancias de la educación superior en el Ecuador. Aquellas universidades que saquen un nivel mayor de calidad en evaluación producida por el CEACES van a ser evaluadas con menor frecuencia, porque no necesitan el mismo acompañamiento, pero la evaluación a las universidades por supuesto que se va a mantener, y las medidas para mejorar la calidad por supuesto que se van a mantener, y todas aquellas cosas que sirvan para ayudar a las universidades se van a producir, pero también las necesarias límites y horizontes que hay cuando una universidad, por distintas razones, mala gestión de las autoridades, por ejemplo, necesita mejorar. Hay que evidenciar que se necesita mejorar y hay que tener políticas para mejorar, y para eso es necesario evaluar. Desconcentrar, por ejemplo, usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, esta desconcentración que se busca también administrativamente desde las universidades y de los recursos, ¿es otro planteamiento? ¿De qué forma debería realizarse? Bueno, es desconcentrar y otras medidas. Por ejemplo, las universidades están obligadas en estos momentos a ejecutar hasta el último centavo de su presupuesto, porque si no lo hacen al año siguiente, pues no solamente que devuelvan aquello que no ejecutaron, sino que se quedan con menos presupuesto. Entonces, ¿qué han hecho en muchas universidades en soluciones fáciles? Ampliar el gasto corriente.
contratar más profesores. Hay menos estudiantes, pero hay más profesores. Hay más profesores que dan menos clases que las que daban antes, con menos estudiantes en aula. Eso no está bien, esa distorsión hay que corregir. A las universidades se les va a permitir tener aquellos recursos que no pudieron ejecutar para gastos de inversión al siguiente año, por ejemplo. Y se está planteando la construcción de un régimen especial de compras públicas para las universidades porque gastan muchísimo tiempo y muchísimo dinero en el sistema actual de compras públicas cuando tienen que comprar cosas muy específicas, reactivos, químicos, algún tipo de material docente específico o de investigación. Y también se está produciendo en ese mismo sentido y para dar mayor facilidad y eficiencia a las universidades la posibilidad de tener un régimen especial de auditoría y contraloría que haga central las necesidades de la educación superior, que no son las mismas que las de un ministerio o un gobierno local. Son diferentes y por lo tanto necesitan un régimen de auditoría distinto y un régimen de compras públicas distinto y la posibilidad de tener dinero que permita su inversión y no estén forzadas desde el sistema a ejecutarlo de la manera más fácil, que es lo que ha ocurrido. Dentro de estos diálogos que ustedes ya han mantenido, ¿no? En varias mesas, han hecho las propuestas, han dado a conocer varias sugerencias, ¿qué son las dentro de estas filtraciones? ¿Qué se ha pensado que debería descartarse realmente de la LOES? Bueno, se está pensando en mejorar el sistema de evaluación, se está pensando en mejorar las superposiciones que eventualmente existen entre los organismos que regulan el sistema, se está pensando en volver más ágil el conjunto de las disposiciones de la Ley de Educación Superior y los reglamentos que la acompañan y tener pues la posibilidad de que las universidades sean más ágiles también en el ejercicio de su autonomía. La autonomía no es una condición de soberanía, es básicamente una condición que permite la producción de conocimiento. La autonomía no existe porque los rectores son reyes de las universidades para hacer lo que ellos quieran con dinero del pueblo, por ejemplo en las universidades públicas, y tampoco en las universidades privadas porque son dineros de los estudiantes y de sus padres. La autonomía sirve para que se produzca conocimiento. Cuando la autonomía no está en función del conocimiento que se produce, entonces hay una distorsión que hay que corregir. Quisiera cambiar de tema, pero es algo muy importante porque quisiera tocarlo con usted. Y es que, por ejemplo, prevenir el acoso y la violencia también pasa por reconocer y por visibilizarlo, ¿verdad? Así es. Yo lo escucho a usted también que está de acuerdo con esto. Sin embargo, a mí me preocupa a veces que se habla mucho y se ha hecho una gran campaña para visibilizar este acoso y estos delitos que se cometen en las escuelas y en los colegios. Pero ¿qué sucede con las instituciones superiores? ¿Ustedes están realizando algo también para poder visibilizar este problema? Estamos empezando una campaña de sensibilización que consiste en, primero, en plantear que el problema existe, que el problema es real, que no es algo que está supuesto ahí o que está escondido debajo de la alfombra. Hay acoso y hay violencia en las universidades y esto tiene que ser visible para poder corregir. Parte de la prevención es visibilizar. Parte de la prevención también es que las universidades y el sistema de educación superior produzca garantías suficientes para que las denuncias puedan ocurrir sin que haya represalias contra las personas que denuncien. No es solamente un problema de decir no acoses, es un problema de producir normas, reglamentos, protocolos que sancionen el acoso, pero que den garantías a las víctimas, porque la posición de las autoridades de educación superior, y tendría que ser la de los rectores y consejos académicos en todas las universidades, es la de proteger a las víctimas y no encubrir a los victimarios. Que existan presiones, que no existan chantajes para los alumnos que quieren acceder a un título profesional. ¿Existen ya estas denuncias? ¿Han existido tal vez profesores sancionados? Existen, pero son, en términos estadísticos, mucho menores a lo que se presume que es la magnitud del problema. Por eso estamos empezando esta campaña que culminará con la producción de un protocolo de aplicación obligatoria para todas las universidades, escuelas politécnicas e instituciones de educación superior. Muchísimas gracias por su tiempo y por contestar estas inquietudes ciudadanas. Adrián Bonilla, subsecretario general de Educación Superior, estuvo con nosotros hablando precisamente de las propuestas a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Volvemos.